Desde los albores de la humanidad, hemos buscado comprender el mundo que nos rodea, tejiendo explicaciones tanto científicas como espirituales. La ciencia, con su enfoque metódico, nos ha permitido desentrañar los secretos del universo físico. La fe, por otro lado, nos invita a contemplar lo intangible, lo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. En el vasto tapiz de la historia humana, existen eventos que parecen desafiar las explicaciones científicas, eventos que nos obligan a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Estos son los llamados milagros, sucesos que parecen trascender las leyes de la naturaleza tal como las entendemos. En este viaje, nos adentraremos en el corazón de algunos de los milagros católicos más desconcertantes, explorando las controversias científicas que los rodean y la profunda fe que inspiran en millones de personas alrededor del mundo. En la Catedral de Turín, Italia, se custodia una reliquia venerada por millones, la sábana santa, que se cree envolvió el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión. Lo que distingue a esta tela de lino no es solo su significado religioso, sino la imagen tenue de un hombre que lleva las marcas de la crucifixión impresa en su superficie. A lo largo de los siglos, la sábana santa ha sido objeto de innumerables investigaciones científicas. Lo más intrigante es que la imagen no parece haber sido pintada, careciendo de pigmentos o pinceladas. Algunos científicos sugieren que fue creada por una radiación inexplicable, una energía liberada en el momento de la resurrección. Estudios forenses han revelado detalles asombrosos en la imagen: marcas de flagelación, heridas punzantes en las muñecas y los pies, e incluso la huella de una corona de espinas. La precisión anatómica de estas marcas ha llevado a algunos expertos a concluir que solo pudieron haber sido producidas por el contacto directo con un cuerpo humano. Sin embargo, la datación por carbono 14 realizada en la década de 1980 sugirió que la tela databa de la época medieval, lo que contradice la creencia de que envolvió a Jesús. Sin embargo, estos resultados han sido cuestionados, argumentando que las muestras analizadas podrían haber estado contaminadas. A pesar de las controversias, la sábana santa sigue siendo un poderoso símbolo de fe para millones y un enigma que continúa desafiando las explicaciones científicas. En el año 750 después de Cristo, en la pequeña ciudad italiana de Lanciano, un monje dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Mientras consagraba el pan y el vino durante la misa, fue testigo de un milagro extraordinario. El pan se transformó en carne humana y el vino en sangre. Estos elementos milagrosos se conservan hasta el día de hoy en la iglesia de San Francisco de Lanciano. Lo asombroso es que, a pesar de haber transcurrido más de 12 siglos, la carne y la sangre no muestran signos de descomposición. En 1970, un equipo de científicos de la Universidad de Siena llevó a cabo un análisis exhaustivo de las reliquias. Para su asombro, descubrieron que la carne era tejido cardíaco humano y la sangre era de tipo AB, el mismo grupo sanguíneo encontrado en la sábana santa de Turín. Los científicos también confirmaron que la carne y la sangre no habían sido tratadas con ningún conservante y que su preservación durante siglos desafiaba cualquier explicación científica conocida. El milagro eucarístico del anciano se ha convertido en un punto de peregrinación para los católicos de todo el mundo, quienes ven en él una prueba tangible del amor infinito de Dios y la verdad de la Eucaristía. En el corazón de Rusia, en la ciudad de Kazán, se encuentra un ícono con una historia envuelta en misterio y devoción. El ícono de Nuestra Señora de Kazán es venerado por muchos como un símbolo de protección e intervención divina. Sin embargo, en los últimos años, esta imagen sagrada ha capturado la atención tanto de creyentes como de escépticos. GAP3S. En una pequeña capilla, entre la luz parpadeante de las velas y las oraciones silenciosas de los fieles, ocurrió algo extraordinario. Testigos reportaron haber visto lágrimas corriendo por el rostro de la Virgen María representada en el ícono. Este fenómeno, conocido como el ícono que llora, no fue un evento aislado, sino que ocurrió varias veces, atrayendo multitudes y generando una mezcla de asombro y escepticismo. GAP3S. Para abordar las dudas y comprender este enigmático suceso, el ícono fue sometido a rigurosos análisis científicos. Se recolectaron muestras de las lágrimas y se enviaron a laboratorios para su examen. Los resultados fueron fascinantes, pero dejaron muchas preguntas sin respuesta. El líquido fue identificado como lágrimas humanas,
conteniendo las mismas propiedades químicas que las producidas por el ojo humano. Lo que hizo esto aún más interesante fue que las lágrimas parecían emerger de una superficie de madera sólida, desafiando cualquier explicación natural. GAP3S. Los escépticos propusieron varias teorías, desde factores ambientales hasta manipulación deliberada. Sin embargo, el fenómeno fue documentado en presencia de testigos imparciales, incluyendo aquellos que abordaron el evento con ojo crítico. A pesar del escrutinio, no se pudo identificar definitivamente ninguna causa natural o provocada por el hombre. GAP3S. Para los fieles, el ícono que llora de Nuestra Señora de Kazán es visto como una manifestación del dolor de la Virgen María y un llamado al arrepentimiento y la oración. Se erige como un puente entre lo tangible y lo divino, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su fe y los misterios que se encuentran más allá de la comprensión humana. GAP3SS. Mientras continuamos explorando estos eventos milagrosos, el ícono que llora de Nuestra Señora de Kazán nos recuerda que algunos fenómenos trascienden los límites de la ciencia y tocan los ámbitos más profundos del alma. GAP3S. En la vibrante ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año 1996, ocurrió un evento extraordinario que asombró al mundo. Durante una misa vespertina común y corriente, una hostia consagrada se cayó accidentalmente al suelo. Siguiendo el protocolo de la iglesia, el sacerdote colocó la hostia en un recipiente con agua y la guardó en el sagrario para que se disolviera. Sin embargo, lo que sucedió después fue de todo menos ordinario. GAP3S. A medida que pasaban los días, la hostia no se disolvía. En cambio, comenzó a transformarse en lo que parecía ser un pedazo de carne. Alarmado e intrigado, el sacerdote decidió mantener el asunto con discreción y contactó a sus superiores. El arzobispo en ese momento, Jorge Mario Bergoglio, quien más tarde se convertiría en el Papa Francisco, ordenó que la hostia fuera investigada a fondo. GAP3S. La muestra fue enviada para ser analizada por científicos independientes, a quienes no se les informó de su origen para evitar cualquier sesgo. Los resultados fueron asombrosos. El tejido fue identificado como tejido cardíaco humano, específicamente del miocardio, el músculo responsable de la contracción del corazón. Aún más impactante, el tejido mostraba signos de estar inflamado, indicando que pertenecía a una persona que había sufrido un estrés severo, como si hubiera sido golpeada brutalmente en el pecho. GAP3S. Los científicos estaban desconcertados. El tejido estaba vivo, contenía glóbulos blancos, que normalmente solo pueden sobrevivir fuera de un cuerpo vivo por muy poco tiempo. Sin embargo, la muestra se había tomado días después de que la hostia hubiera comenzado a transformarse. Este fenómeno desafiaba toda explicación natural y dejó a la comunidad científica en un estado de asombro. GAP3S. El milagro eucarístico de Buenos Aires se erige como un profundo testimonio de los misterios de la fe que desafían los límites de la ciencia. Para muchos creyentes, es una poderosa señal de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, un milagro que continúa inspirando devoción y reverencia en todo el mundo. GAP3S. A medida que profundizamos en los misterios de la fe y la ciencia, llevemos adelante las historias de estos milagros extraordinarios que trascienden el tiempo y la comprensión, recordándonos la presencia divina que impregna nuestra existencia. En el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, en Italia, un humilde fraile capuchino llamado Padre Pío se convirtió en el centro de uno de los fenómenos más extraordinarios y debatidos en la historia de la Iglesia Católica. Conocido por su profunda espiritualidad y curaciones milagrosas, la vida del Padre Pío dio un giro dramático en 1918, cuando comenzó a exhibir los estigmas, heridas que reflejan las de la crucifixión de Cristo. GAP3S. Estas heridas, que aparecieron en sus manos, pies y costado, sangraron continuamente durante 50 años. Lo que desconcertó tanto a creyentes como a escépticos fue la naturaleza de estas heridas. No seguían el patrón típico de las lesiones normales, no se infectaron ni mostraron signos de curación. En cambio, permanecieron frescas y abiertas, desafiando cualquier explicación médica. GAP2S. A lo largo de su vida, el Padre Pío se sometió a numerosos exámenes médicos. Médicos y científicos de todo el mundo vinieron a estudiar sus heridas, pero ninguno pudo proporcionar una explicación satisfactoria. El fraile mismo soportó el dolor con notable fortaleza, viéndolo como un don divino y una forma de compartir el sufrimiento de Cristo.
GAP2S. Lo que hace que este fenómeno sea aún más asombroso es lo que sucedió tras la muerte del Padre Pío en 1968. Casi de inmediato, los estigmas desaparecieron, sin dejar rastro de las heridas que habían sangrado durante medio siglo. Esta curación repentina y completa profundizó aún más el misterio que rodea su vida y la conexión divina que muchos creían que tenía. GAP2S. Hoy, el Padre Pío es venerado como un santo, y su legado de fe y milagros continúa inspirando a millones. Peregrinos de todo el mundo viajan a San Giovanni Rotondo para visitar su santuario, buscando consuelo y sanación. Los estigmas del Padre Pío siguen siendo un profundo testimonio de los misterios de la fe que trascienden la comprensión humana. En la década de 1973, en la ciudad de Akita, Japón, un fenómeno desconcertante comenzó a atraer la atención de creyentes y científicos por igual. En el convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción, una estatua de la Virgen María comenzó a llorar lágrimas de sangre y sudar un líquido de fragancia inexplicable. GAP2S. La hermana Agnes Katsuko Sasagawa, una de las monjas del convento, fue testigo de estos eventos extraordinarios. En una de sus visiones, la Virgen María le advirtió sobre futuros desastres y la necesidad de oración y penitencia. La estatua lloró un total de 101 veces entre 1975 y 1981. GAP2S. Lo que hace este fenómeno aún más asombroso es que las lágrimas y el sudor de la estatua fueron analizados científicamente. Los análisis confirmaron que se trataba de sangre humana, un hecho que desafía cualquier explicación racional. Los investigadores también notaron que el líquido perfumado que emanaba de la estatua no tenía una procedencia natural conocida. GAP2S. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente las apariciones y los milagros de Akita. En 1984, el entonces obispo local, John Shojiro Ito, declaró que los eventos de Akita eran de origen sobrenatural y dignos de creencia. Este reconocimiento ha convertido al lugar en un sitio de peregrinación, donde miles de fieles acuden cada año en busca de consuelo y esperanza. GAP2S. Las lágrimas de sangre de la Virgen de Akita continúan siendo un enigma que desafía tanto la ciencia como la fe. Este fenómeno nos recuerda que hay fuerzas y misterios en el mundo que aún no comprendemos completamente y que la fe puede manifestarse de maneras asombrosas e inesperadas. En el pequeño pueblo de Calanda, España, en 1640, ocurrió un evento extraordinario que desafió tanto la lógica como la ciencia médica. Miguel Juan Pellicer, un joven al que le amputaron la pierna derecha después de un accidente grave, experimentó un milagro que dejó a toda la comunidad asombrada. GAP2S. Después de perder su pierna, Miguel Juan vivió con la discapacidad durante 2 años, usando una prótesis de madera para moverse. Su vida estaba llena de dificultades, pero su fe nunca flaqueó. En la noche del 29 de marzo de 1640, algo milagroso sucedió. Miguel Juan se acostó como de costumbre, pero cuando despertó a la mañana siguiente, descubrió que su pierna amputada había sido restaurada. GAP2S. La noticia de este evento milagroso se difundió rápidamente, y pronto, la gente del pueblo acudió en masa para ver el increíble espectáculo por sí mismos. La pierna restaurada no solo era completamente funcional, sino que también tenía las mismas cicatrices y marcas que estaban presentes antes de la amputación. Esta milagrosa restauración fue documentada por numerosos testigos, incluyendo las autoridades locales y los médicos de la época. GAP1S. Los registros históricos y los testimonios legales del siglo XVII proporcionan evidencia convincente del milagro. El arzobispo de Zaragoza incluso llevó a cabo una investigación oficial, que concluyó que no había una explicación natural para la repentina reaparición de la pierna de Miguel Juan. GAP2S. Hoy, el milagro de Calanda sigue siendo uno de los casos de curación milagrosa mejor documentados y asombrosos. Sirve como un poderoso recordatorio de los misterios que se encuentran más allá de nuestra comprensión y el profundo impacto que la fe puede tener en nuestras vidas. GAP2S. La historia de Miguel Juan Pellicer continúa inspirando e intrigando a quienes la escuchan, ofreciendo un vistazo a las posibilidades extraordinarias que existen cuando la fe y lo divino se cruzan de maneras milagrosas. GAP3E. En el tranquilo pueblo de Lourdes, Francia,
una joven campesina llamada Bernadette Soubirous experimentó visiones de la Virgen María en 1858. Estas apariciones transformaron su vida y la convirtieron en un símbolo de fe para millones. Pero el verdadero milagro relacionado con Bernadette ocurrió después de su muerte. Gap 2. Bernadette falleció en 1879 a la edad de 35 años y su cuerpo fue enterrado en el convento de Saint-Gildard, en Nevers. 46 años después, en 1925, su cuerpo fue exhumado como parte del proceso de canonización. Para el asombro de todos los presentes, su cuerpo estaba en un estado de conservación casi perfecto, sin signos de descomposición. Gap 1S. Los científicos realizaron varios exámenes y confirmaron que el cuerpo de Bernadette no había sido tratado con ningún tipo de conservante. Este fenómeno es conocido como incorruptibilidad y es extremadamente raro, incluso entre los santos. La piel de Bernadette permanecía suave y flexible, sus órganos internos intactos y su rostro sereno, como si simplemente estuviera dormida. Gap 2S. Hoy en día, el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette se encuentra en un relicario de cristal en la capilla de Saint-Gildard, donde miles de peregrinos acuden cada año para verla. Para muchos, su cuerpo incorrupto es un testimonio tangible de la santidad y la gracia divina, desafiando las leyes naturales de deterioro corporal y ofreciendo un mensaje de esperanza y fe que trasciende el tiempo. Gap 2S. La ciencia aún no puede explicar cómo el cuerpo de Bernadette ha permanecido sin descomponerse durante más de un siglo. Este misterio sigue siendo un punto de fascinación y devoción, recordándonos que hay aspectos de nuestra existencia que aún están más allá de la comprensión humana. Gap 1-10S. En un mundo donde la fe y la ciencia a menudo parecen estar en conflicto, el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette nos invita a considerar la posibilidad de lo milagroso y a buscar un equilibrio entre la razón y la espiritualidad. Gap 3S. En el corazón de Egipto, entre 1968 y 1971, la Virgen María se manifestó de una manera que desafió toda lógica y comprensión. Sobre la iglesia copta de Zeitún, miles de personas de diferentes religiones y culturas fueron testigos de una serie de apariciones luminosas. Estas manifestaciones fueron tan claras y evidentes que no pudieron ser ignoradas. Gap 1S. Las apariciones de Zeitún comenzaron el 2 de abril de 1968, cuando una figura luminosa de una mujer fue vista sobre la cúpula de la iglesia. Esta figura, identificada como la Virgen María, apareció varias veces a lo largo de 3 años, siempre envuelta en una luz resplandeciente. Las apariciones fueron presenciadas no solo por fieles cristianos, sino también por musulmanes y personas de otras religiones, lo que añadió una dimensión ecuménica a este fenómeno. Gap 2S. Lo más sorprendente de estas apariciones es que fueron documentadas fotográficamente. Numerosas imágenes muestran la figura luminosa sobre la iglesia, a menudo acompañada por palomas de luz, que se consideran símbolos de paz y espiritualidad. Estas fotografías han sido analizadas por expertos y se ha confirmado que no fueron manipuladas, lo que añade un nivel de autenticidad raramente visto en eventos de este tipo. Gap 2S. Las apariciones de Zeitún dejaron una profunda huella en todos los que las presenciaron. Para muchos fueron una señal de esperanza y un llamado a la unidad y la paz en una época de gran tensión y conflicto. La iglesia de Zeitún se ha convertido en un lugar de peregrinación, donde miles de personas acuden cada año para buscar consuelo y renovar su fe. Gap 1S. Este fenómeno extraordinario sigue siendo un misterio sin resolver, un recordatorio de que hay fuerzas y realidades que trascienden nuestra comprensión, y que la fe y la ciencia, aunque a veces en conflicto, pueden coexistir en un delicado equilibrio. Chapter 3. Nuestra Señora de Guadalupe. Un mensaje plasmado en fibras y luz. En 1531, la Virgen María se apareció a un indígena mexicano llamado Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, México. Como prueba de su aparición, la Virgen dejó impresa su imagen en el ayate, una prenda de vestir utilizada por los indígenas. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, como se la conoce, ha sido objeto de fascinación y estudio durante siglos. El tejido del ayate, hecho de fibras de maguey, debería haberse desintegrado en unas pocas décadas. Sin embargo, la imagen y el tejido se mantienen intactos después de casi 500 años. El análisis científico de la imagen
ha revelado detalles aún más sorprendentes. Los ojos de la Virgen reflejan figuras diminutas, que se cree representan a las personas presentes durante la aparición. Este detalle, imperceptible a simple vista, desafía cualquier técnica de pintura conocida en el siglo XVI. Además, se ha descubierto que la temperatura del ayate se mantiene constante a 36.6 grados Celsius, la temperatura corporal normal de un ser humano. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se ha convertido en un símbolo de unidad y esperanza para México y América Latina. Para millones de fieles, es un recordatorio tangible del amor maternal de María y su intercesión por la humanidad. Chapter 4. Lourdes. Un santuario de curación y misterio. En 1858, en una pequeña gruta a los pies de los Pirineos franceses, la joven Bernadette Soubirous presenció una serie de apariciones de la Virgen María. La Virgen, que se identificó como la Inmaculada Concepción, pidió a Bernadette que bebiera y se lavara en un manantial que brotó en la gruta. Desde entonces, millones de peregrinos han acudido a Lourdes en busca de curación física y espiritual. Lo asombroso es que se han documentado miles de curaciones inexplicables en Lourdes, desde la remisión espontánea de tumores hasta la recuperación de la movilidad en personas paralizadas. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente 70 curaciones milagrosas en Lourdes, después de un riguroso proceso de investigación médica y teológica. Estos casos desafían las explicaciones científicas convencionales, y aunque algunos argumentan que se trata de curaciones psicosomáticas, otros creen que son evidencia de la intervención divina. Más allá de las curaciones físicas, Lourdes es un testimonio del poder de la fe y la esperanza. Para millones de peregrinos, es un lugar donde experimentan la paz interior, el perdón y la renovación espiritual. Chapter 5. El Sol de Fátima. Un baile celestial presenciado por Miles. El 13 de octubre de 1917, miles de personas se congregaron en la Cova da Iria, cerca de Fátima, Portugal, para presenciar un milagro anunciado por 3 pastorcitos que afirmaban haber visto a la Virgen María. Según los testigos, después de una lluvia torrencial, las nubes se abrieron y el sol apareció como un disco opaco que giraba en el cielo. El sol parecía acercarse a la tierra, emitiendo rayos de colores y calor intenso. Este fenómeno, conocido como el milagro del sol, duró aproximadamente 10 minutos y fue presenciado por creyentes y escépticos por igual, incluyendo periodistas y fotógrafos. Algunos periódicos de la época informaron sobre el evento, describiendo el sol bailando en el cielo. Hasta el día de hoy, no existe una explicación científica concluyente para el milagro del sol. Algunos sugieren que fue una ilusión óptica masiva, causada por la luz solar reflejada en las gotas de lluvia. Sin embargo, esta teoría no explica por qué el fenómeno fue presenciado por personas ubicadas a kilómetros de distancia. El milagro del sol sigue siendo un tema de debate y fascinación. Para los creyentes, es una confirmación de las apariciones de Fátima y un llamado a la oración y la penitencia. A lo largo de la historia, la ciencia y la fe han coexistido, a veces en armonía, a veces en tensión. La ciencia nos proporciona herramientas para comprender el mundo físico, mientras que la fe nos invita a explorar las dimensiones espirituales de la existencia. Los milagros, esos eventos que parecen desafiar las leyes de la naturaleza, se sitúan en la intersección entre la fe y la ciencia. Mientras que la ciencia busca explicaciones racionales, la fe ve en ellos la mano de lo divino. Quizás, en última instancia, la verdadera sabiduría reside en abrazar tanto la razón como la fe, reconociendo los límites de nuestro conocimiento y maravillándonos ante los misterios que aún no podemos comprender. GAP 3S. En junio de 1981, en el pequeño pueblo de Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, comenzó una serie de apariciones marianas que atraerían la atención mundial. Un grupo de 6 jóvenes afirmó haber visto a la Virgen María, y desde entonces, Medjugorje se ha convertido en un importante lugar de peregrinación. Pero lo que realmente ha capturado la imaginación de muchos es el fenómeno conocido como el milagro del sol, GAP 3S. Similar al famoso evento de Fátima en 1917, miles de peregrinos en Medjugorje han reportado ver movimientos y cambios de color en el sol. A plena luz del día, el sol parece girar, pulsar y emitir luces brillantes,
todo sin causar daño a los ojos de los observadores. Estos fenómenos solares han sido documentados por testigos de todo el mundo, ocurriendo de manera simultánea y dejando a muchos sin explicación científica. GAP-3S. Aunque los científicos han intentado ofrecer explicaciones racionales, como ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos, la cantidad de informes y la intensidad de las experiencias sugieren algo más profundo. Para los creyentes, estos eventos son una confirmación de la presencia divina y un llamado a la fe. GAP-3S. El milagro del sol en Medjugorje nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y a considerar la posibilidad de que hay fuerzas en el universo que trascienden la ciencia. En un mundo cada vez más definido por lo material, estos destellos de lo sobrenatural nos recuerdan que hay más de lo que podemos ver y entender. GAP-3S. Y así, mientras el sol sigue su danza celestial, los corazones de los peregrinos se llenan de esperanza y fe, recordándonos que los milagros pueden estar más cerca de lo que pensamos. GAP-3S. En el corazón de Nápoles, Italia, se encuentra la Catedral de San Genaro, un lugar de devoción y misterio. Aquí, desde hace siglos, se guarda una reliquia que ha desconcertado tanto a científicos como a creyentes, la sangre de San Genaro. GAP-3S. Según la tradición, esta sangre, que se encuentra coagulada en una ampolla de vidrio, se licúa milagrosamente 3 veces al año. El fenómeno ocurre durante la fiesta del Santo en septiembre, el primer domingo de mayo y el 16 de diciembre. GAP-3S. Durante estas ocasiones, miles de fieles se reúnen en la catedral, esperando con ansias el momento en que la sangre sólida se convierta en un líquido fluido. Este evento, conocido como la licuefacción de la sangre de San Genaro, ha sido registrado desde el siglo XIV y continúa siendo un símbolo de fe y esperanza para muchos. GAP-3S. A pesar de los numerosos intentos de los científicos por encontrar una explicación química satisfactoria, el fenómeno sigue siendo un enigma. Algunos sugieren que podría ser un tipo de tixotropía, donde un gel se vuelve líquido al ser agitado. Sin embargo, la sangre parece licuarse sin una manipulación significativa, y las condiciones exactas que lo provocan permanecen desconocidas. GAP-3S. Para los fieles, la licuefacción es una señal del poder divino y una confirmación de la intercesión de San Genaro. Cada vez que la sangre se licúa, es visto como un signo de protección y bendición para la ciudad de Nápoles. GAP-3E. Este milagro recurrente nos desafía a considerar las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural, y nos invita a abrir nuestros corazones a los misterios que la fe puede revelar. En un mundo donde buscamos respuestas en la ciencia, la licuefacción de la sangre de San Genaro nos recuerda que hay maravillas que aún escapan a nuestra comprensión.